Quiero que vayan conmigo al libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Vamos a leer un versículo, vamos a leer el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc y luego una oración, y luego vamos a tener un tiempo donde vamos a estudiar este librito que consiste de 3 capítulos. Habacuc capítulo 2, el capítulo 4, y luego vamos a estar examinando el resto de este libro. Y dice así la palabra de Dios, Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias porque tú nos has levantado, Señor, porque tu amor nos ha rodeado, Señor, tu misericordia también, Señor, ha llenado nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque si estamos de pie, Señor, es porque tú nos has sostenido y es por tu poder, Señor, que podemos pararnos, que podemos levantarnos y enfrentar, Señor, un nuevo día, Señor. Dice tu palabra que este es el día que tú has creado, Señor, y que debemos de gozarnos y regocijarnos en él, Señor. Y al venir a ti a este día, Señor, en el día del Señor, nos gozamos, Señor, en que tú estás ahí, Señor, tú estás sentado en el trono y eres tú, Señor, por la vida nuestra y por quien estamos parados. Padre, a reconocer tu grandeza, Señor, reconocemos que nosotros nos quedamos cortos. Y en este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que nos quedamos cortos de ti, Señor. Sin embargo, por tu misericordia, por tu amor, podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Y tú eres un Dios que perdona, Señor. Tú eres un Padre amoroso. Y en ese espíritu, Señor, rogamos por las personas, Señor, que están afectadas, Señor, por este virus, Señor, que está atacando el mundo entero, Señor. Te damos gracias porque tú estás en control, Señor, aún en medio de esta pandemia. Te pedimos, Señor, que tú estés cerca, Señor, de las personas que están trabajando en los hospitales, Señor, en los enfermeros, los doctores, Señor, las personas que trabajan en los servicios de emergencia, en la ambulancia, Señor. Te pedimos que tú los acompañes, que tú los protejas, Señor. Y también te pedimos, Señor, que estés con las personas que estén temerosas en este momento, Señor, que estén ansiosas a causa de esta enfermedad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú le des un sentir de que tú estás en control, Señor. Padre, al mismo tiempo, como hemos hecho, Padre, antes, te pedimos misericordia, Señor, por este mundo. Padre, que tú sabes la respuesta, Señor, para esta pandemia, Señor. Y nosotros te pedimos humildemente, Señor, que tú le des la respuesta, Señor, a los líderes, a las personas, Señor, encargadas, Padre. Tú eres Dios, Señor, y nosotros confiamos en eso, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y amén. Amén. Habacuc fue escrito 600 años antes de Cristo. No se sabe nada de sus antecedentes. Parece que fue muy conocido porque simplemente él se presenta como el profeta Habacuc. Quiere decir que donde él profetizó, las personas lo conocían. En el tiempo de Habacuc, esencialmente la justicia había desaparecido en la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. En medio de estos días oscuros, el profeta clama por la intervención divina. Me fascina y me maravilla de que mientras más las cosas cambian, más se mantienen igual. Por ejemplo, en el tiempo de Habacuc estaba oscuro. Y en este momento me parece que estamos atravesando un tiempo oscuro también. En el mundo entero está siendo afectado por el coronavirus. Este virus que ha matado más de 30,000 personas en los Estados Unidos solamente. Y aún en medio de esta oscuridad por el virus hay otra oscuridad que se ve. Por ejemplo,
vi la noticia de que 2 personas en el condado de Onondaga aquí fueron arrestadas porque le tosieron a unas personas encima diciéndole que ellos tenían el virus. Y también he oído también las personas hablar acerca de cómo se originó el virus y que fue por la maldad del hombre. Y no debe en realidad de sorprendernos, porque la palabra dice que no hay un justo. La palabra dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Y que para que nosotros podamos hacer cosas buenas es cuando Dios obra en nosotros y nos rescata del pecado, ¿verdad? Entonces, en medio de estos días oscuros, quería señalarle que el confiar en Dios, incluso cuando parece que no responde o es injusto, es la clave. Debemos de confiar en Dios aun cuando no parece responder o no parece o parece que es injusto, ¿verdad? Entonces, en este pasaje vamos a mirar estos 3 capítulos del libro. No lo vamos a leer todo, pero quería señalarle ciertas partes del Habacuc, el libro completo, y espero, ¿verdad?, presentarle el hecho de que confía en Dios aún incluso cuando parece que no responde o que es injusto. Esto es lo que está pasando en el tiempo de Habacuc. Y es posible que nosotros en este momento estamos diciendo, ¿dónde estás, Dios? Es posible que en este momento nosotros estamos diciendo, si tú eres un Dios bueno, ¿por qué has permitido todo esto? ¿Por qué has permitido que personas mueran? ¿Por qué has permitido que personas inocentes? ¿Por qué has permitido tantas cosas, verdad? Pero lo que lo quiero señalar es que debemos de confiar en Dios. Dios lo sabe todo. Dios está en control. Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Igualmente como el profeta descubrió esto, espero que podamos descubrir esto a presentarles este pasaje. ¿De qué maneras podemos ver que podemos confiar en Dios incluso cuando no parece responder o ser injusto? La primera idea que quiero decir es que Habacuc se queja con Dios acerca de la maldad de los judíos. Habacuc se queja con Dios acerca de la maldad de los judíos. Y si vamos al pasaje, podemos empezar en el versículo 2 del primer capítulo. Habacuc, capítulo 1, y el versículo 2 empieza así: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Así empieza la queja de Habacuc. A propósito, le estoy leyendo en la versión del lenguaje actual. Esta versión es un poquito más simple y así quizás se nos hace más fácil entender. Pero esta es la queja de Habacuc. Dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso?, dice el profeta. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Hay personas que seguro están rogándole, y yo incluido, yo le estoy rogando a Dios que acabe con esta pandemia. Yo le estoy rogando a Dios por misericordia. Pero Dios tiene sus planes. Y Dios permite lo que permite porque Él tiene un propósito más alto. La palabra dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, porque los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Y Él sabe lo que está haciendo. Pero esto es lo que sucede con el profeta y sucede quizás con algunos de nosotros. Dice el versículo 3: ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Mientras más la cosa, estos son 600 años antes de Jesús, y de nuevo, mientras más las cosas parece que son diferentes, más parecen iguales, ¿verdad?
Yo trabajo en una escuela y en este momento estamos preocupados porque los niños no están en las escuelas, sino que están en casa. Y para la mayoría de los padres o para la mayoría de los niños eso no es causa de preocupación. Pero para algunos niños sí. Para algunos niños los padres están afectados por el estrés. Algunos están en crisis. Hay una crisis económica. Hay crisis económica en este momento. Hay personas que han perdido sus trabajos y eso levanta el estrés. Y eso cuando el estrés se levanta con los padres, se levanta el estrés con los niños también. Y hay injusticias. Y hay crimen aún en medio de esta pandemia. Y hay violencia. Hay personas que son arrestadas. Y el profeta se está quejando acerca del pueblo judío. Como profeta, él dice que lo está viendo y se queja delante de Dios. ¿Y qué sucede? Que Dios les responde. ¿Ustedes algunas veces se han quejado con Dios? Sí. ¿Algunas veces ustedes le han reclamado a Dios? Esto es lo que parece que hace Habacuc. Ustedes saben que eso está bien. Si tú tienes una relación con Dios, a Dios no le molesta que tú le digas, Señor, ¿por cuándo vas a actuar? Señor, no le molesta. Eso no quiere decir que Él no se va a mover, o quizás sí, pero si Él decide no hacerlo, no es porque no te escuchó, Él te escuchó, pero acuérdense que Él tiene un plan y Él tiene un propósito en las cosas que Él permite que sucedan y también tiene un plan y hace las cosas que Él quiere hacer por sus propósitos. So, no importa que ustedes le reclamen a Dios, eso es lo que dice Habacuc. Pero segundo punto, Dios le responde que Él enviará a los babilonios a castigar a los judíos. Escuchen, Habacuc se queja acerca de los judíos, sus compatriotas, y Dios le responde diciendo que Él va a enviar a otro pueblo para castigar a los judíos. Y esto es lo que dice la palabra. Fíjense en las naciones, versículo 5. Fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlos. Dios lo está viendo todo, hermanos. Él está sentado en el trono trabajando su plan. Y continúa el versículo 6. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. El Señor le está diciendo a Habacuc, la manera que yo voy a traerle justicia a los judíos es que voy a enviarle a los babilonios, que son un pueblo terrible. Escuchen lo que dice. Dice, para ellos, el versículo 7, para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Sus caballos, dice el versículo 8, y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Dios está comparando este pueblo de Babilonia como lobos que no han comido todo el día y luego son sueltos a comer de noche. Pero continúa, dice, se lanzan sobre sus enemigos como el águila sobre su presa. Yo no sé si ustedes han visto de que en el lago hay veces, yo lo he visto maravilloso, he visto en un lago que una águila de repente baja con sus garras y agarra un pez y lo levanta de repente y rápido. Y eso es exactamente lo que está diciendo Dios, que es este pueblo babilonio. Vienen y atacan de repente y caen sobre sus enemigos. Dice el versículo 9, a su paso lo destruyen todo. A su paso siembran el terror y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Dice el versículo 10, se ríen de reyes y gobernantes, se burlan de sus murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades, para subirse a las paredes. Son como un viento violento que llega, golpea y se va.
pero son culpables de un gran pecado. No tienen más Dios que su fuerza. Está diciendo Dios a través de Habacuc que este pueblo babilonio, el Dios de ellos es su fuerza. De la manera que atacan a otros pueblos, a otros países. Y que son terribles. Que son terribles. Pero Dios le está diciendo a Habacuc que Él va a usar este pueblo babilonio para castigar la maldad de los judíos. Esa es la respuesta de Dios hacia Habacuc. Pero mira lo que dice Habacuc en el versículo 12. Habacuc declara su confianza en el Señor. Primero, dice el versículo 12: Dios de Israel, tú eres un Dios santo. Siempre has existido y no nos dejarás morir, porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Entonces, Habacuc dice, bueno, yo confío en que tú eres Dios y que tú sabes mejor y que tú vas a usar a Babilonia para castigar al pueblo judío. Pero entonces luego empieza Habacuc a quejarse acerca de lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que dice el versículo 13. Habacuc se queja de lo terrible que son los babilonios. Esto es lo que dice el versículo 13. Tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. No te quedes callado, ni permita que los malvados maten a quienes somos buenos. Entonces, Habacuc está diciéndoles, Dios mío, pero ¿por qué tú no castigas a los judíos? ¿Por qué tú tienes que enviar a un pueblo que es terrible para castigarlos? Y entonces, primero dice que confía en Dios, pero luego dice, empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué Él va a usar este pueblo tan horrible? Dice el versículo 14, tú nos tratas como si fuéramos simples peces del mar, como si fuéramos reptiles que no tienen quien los dirija. Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Dice el versículo 16, por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y les rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. Los babilonios se han hecho muy ricos por sus armas, dice Habacuc. Pero mira el versículo 17 lo que dice. No permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión. Entonces Habacuc pide intervención. Y Dios dice, yo voy a mandar intervención. Pero no es como tú crees que va a venir la intervención. Y no es así Dios, hermano, ¿verdad? Nosotros estamos rogando. Yo especialmente estoy rogando que Dios tenga misericordia sobre este mundo con esta pandemia. Y yo se lo pido porque yo veo el dolor. Yo veo la muerte. Yo veo el temor. Yo veo la noticia y veo a mi esposa llorando por las noticias. Y yo digo, Dios mío, actúa. Pero Dios sabe lo que Él va a hacer, hermano. Amén. Sí. Dios está sentado en el trono. Dios tiene todo el poder. Nada de esto le ha cogido a Él de sorpresa, hermanos. Y Él va a actuar en su tiempo. Y usted sabe una cosa, Él va a actuar para nuestro bien y para su gloria. Amén. Él va a actuar para nuestro bien y para su gloria, para aquellos que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Y no va a ser como nosotros queremos que sea, porque Dios es Dios y Él va a hacer las cosas como Él sabe mejor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él sabe mejor. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Y es lo que Habacuc tuvo que aprender, ¿verdad? Él pide que Dios intervenga. Y Dios dice, yo voy a intervenir. Y Él dice, pero espérate, Señor, así no. Pero Dios va a intervenir, ¿verdad? Entonces, él termina esta sección, Habacuc, diciendo, ya el versículo 1 del capítulo 2 dice, ya te he presentado mi queja. Y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Entonces, Habacuc hace su queja y espera la respuesta de Dios. Y Dios responde. Dios responde que Dios va a traer castigo a Babilonia también. Dios responde que Él va a traer castigo a Babilonia también. Esto se basa o se ve en el versículo 2 al 20 del capítulo 2. Esto es lo que le dice Dios como respuesta a Habacuc. Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que
para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. No es así Dios. Amén. No es así Dios. Amén. Él dice, Él hace promesas y se cumplen. Amén. Gloria a Dios. Lo que Él dice no es como lo que dice el hombre. Él no es hombre para arrepentirse ni para mentir, dice la palabra. Y esto es lo que le está diciendo a Habacuc, que le está diciendo, escribe esta visión que te voy a dar. Va a tardar en cumplirse, pero puedes estar seguro de que se va a cumplir como yo te estoy diciendo. Amén. Quería decirle, hermano, que Dios es soberano. Amén. Él puede hacer lo que Él quiere sin ayuda de nadie. Dios es el único que no necesita a nadie. Todo el resto de la creación necesita de Él. Amén. Pero Dios no necesita de nadie. Él es soberano. Él es independiente. ¿Y tú sabes por qué sus hijos podemos confiar en Él? Por eso. Amén. Porque Él es independiente. Él tiene todo el poder. Él es soberano. Y nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, somos sus hijos. Y podemos confiar en Él, podemos tener fe. Y mira lo que dice el versículo 15. ¿Qué mal te va a ir, Babilonia? Humillaste a las naciones vecinas. Esto es Dios hablando a través del profeta. Humillaste a las naciones vecinas y la dejaste en vergüenza. Pero escucha lo que dice el 16. Pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza. Dice Dios acerca de Babilonia, no merece ningún elogio. No estás haciendo las cosas bien. Yo te dejaré en vergüenza, dice Dios. Tu orgullo se volverá humillación. La violencia con que trataste a los animales del monte Líbano se volverá en contra tuya. Así pagarás por todos tus crímenes, por tu violencia contra nuestro país, contra nuestras ciudades y sus habitantes. Habacuc, ¿verdad?, confía en Dios por lo que Dios había hecho en el pasado. Y eso lo ayuda, ¿verdad?, a darle la gloria a Dios. Pero Dios le está diciendo en este caso de que los babilonios eran muy orgullosos. Y miren lo que dice el versículo 4, ¿verdad? 2:4 dice, esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Los babilonios son orgullosos, las personas que no creen en Dios son orgullosos, pero los humildes vivirán porque confían en mí. En otra versión dicen que los justos vivirán por la fe. Los cristianos podemos ver lo que está pasando, pero nosotros vivimos por la fe, no por la vista. Si nosotros vivimos por la vista, hermano, nos desesperamos. Si nosotros viviéramos por la vista, nos asustamos. Si nosotros vivimos por la vista en este momento, lloramos todo el tiempo. Pero la palabra dice en Hebreos 10:38, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Me encanta ese versículo. El justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será del agrado de Dios. Los babilonios son orgullosos, son traicioneros como el vino. Su hambre de poder los hace conquistar naciones y pueblos enteros. Son como la muerte que siempre quiere más. Son como la tumba que nunca está satisfecha, pero un día serán humillados. Y esto es Dios que está hablando. Las naciones se burlarán de ellos y les cantarán esta canción. Escuchen esta canción que Dios envía a través de Habacuc a Babilonia. Babilonia, a propósito, es donde se encuentra Irak en este momento. ¿Qué mal te va a ir, Babilonia? ¿Qué mal te va a ir, Babilonia? Te hiciste rica con lo ajeno. ¿Cuándo vas a dejar de robar? El día que menos lo esperes, tus víctimas se vengarán de ti. Te harán temblar de miedo y te quitarán todo lo que tienes. Tú le robaste a muchas naciones, pero otras naciones te robarán a ti. Así pagarás todos tus crímenes, tu violencia contra nuestro país.
contra nuestras ciudades y sus habitantes. Babilonia era famosa por obtener dinero, por la amenaza o la fuerza. Amenazaban a otros países y le pedían dinero a la fuerza. Y como eran buenos batallando, los otros países le cogían miedo y le daban dinero. Pero esta canción de burla, Dios se la envía a ellos. Dice el versículo 9, ¿qué mal te va a ir a Babilonia? ¿Qué mal te va a ir Babilonia? Hiciste ricos a los tuyos mediante el robo y el engaño. Creíste que así los libraría de caer en la desgracia, pero lo único que hiciste fue ponerlos en vergüenza. Quisiste acabar con muchos pueblos y tú misma te hiciste el daño. Las paredes de tus ciudades son testigos de tu maldad. Babilonia se conocía por su explotación motivada por la codicia. Codiciaban el dinero y explotaban a las otras personas. Dice el versículo 12, ¿qué mal te va a ir Babilonia? Has construido tus ciudades mediante el crimen y la violencia. Pero yo soy el Dios de Israel y de nada va a servirte todo lo que has hecho. Yo lo quemaré por completo, dice Dios. Y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. Obtenían lujos por medio de derramar sangre. Obtenían lujos por medio de derramar sangre. ¿Qué mal te va a ir Babilonia? Humillaste a las naciones vecinas y la dejaste en vergüenza. Pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza, ¿verdad? Dice, la violencia con que trataste a los animales del monte Líbano se volverá en contra. Los babilonios eran famosos porque se emborrachaban y emborrachaban a otras personas también. Eran unos borrachones, básicamente. Y la última es la idolatría. Dice, ¿qué mal te va a ir Babilonia? ¿Cómo puedes confiar en dioses falsos? ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Son ídolos de madera, son figuras de piedra que tú misma has hecho, pero que no valen nada. Son simples figuras de metal, recubiertas de oro y plata, que no son capaces ni de hablar. Simplemente no tienen vida. Pero yo estoy en mi santo templo, dice el Señor. A mí debe callar toda la tierra. Ese versículo 20 dice exactamente lo que nosotros tenemos que reconocer en este momento. Que el presidente puede hablar, que el gobernador puede hablar, pero que todos debemos de estar callados dentro de la presencia de Dios. Porque Él está sentado en su santo templo y Él está en control. Esta gente de Babilonia practicaba la idolatría. Y hermanos, yo tengo que decirles que en medio de esta pandemia, yo he tenido la oportunidad de ver cómo a través de esta enfermedad muchos ídolos han sido quitados a nosotros por esta pandemia. Me acuerdo que alguien me dijo, no hay una temporada de baloncesto este año profesional. ¿Y qué voy a hacer? Así, ¿verdad? Si el ídolo tuyo es el trabajo, hay muchas personas que en este momento están sin trabajo. Si el ídolo tuyo es el dinero, hay personas que están en línea buscando comida porque no tienen dinero. Hay ídolos en este mundo, hermanos. Y eso es exactamente lo que Dios estaba condenando en Babilonia. Practicaban la idolatría. Dice que estas personas se hacían ídolos de madera, figuras de piedra, que ellos mismos habían hecho con sus manos, que no valen nada, dice Dios. Son simples figuras de metal, dice el pasaje, recubiertas de oro y plata, que no son capaces ni hablar, dice Dios. Simplemente no tienen vida. Y ahí, en el versículo 20 dice, comparándose Dios con estos ídolos que no tienen vida, pero yo soy el Dios vivo que está sentado en su santo templo, dice el Señor. Y ante mí debe de callar toda la tierra. Ante mí debe de callar todos, porque yo soy Dios, dice el Señor, ¿verdad? Habacuc confía en Dios por lo que Dios había hecho en el pasado. Habacuc confía en Dios
por lo que Dios había hecho en el pasado. Y esto vamos a verlo en el capítulo 3, versículos 1 al 15. De la misma manera, nosotros podemos confiar en Dios al mirar todas sus acciones en nuestras vidas en el pasado. Amén. En momentos como estos, podemos mirar hacia atrás y reconocer de dónde Dios nos ha sacado. De dónde Dios nos ha traído, y eso debe de darnos confianza en que Dios todavía está en el trono. Amén. Y que Él puede obrar en nuestras vidas y que Él puede obrar en esta situación. ¿Te acuerdas David? David derrota a Goliat porque Dios lo ayudó a derrotar a leones y osos en el pasado. ¿Se acuerdan la historia de David? David no tiene temor y le dice al rey Saúl: yo voy a pelear contra este gigante. ¿Y usted sabe lo que motivó a David? Dios, el honor. David fue motivado porque este hombre que era impío, que no creía en Dios, estaba desafiando el ejército de Dios, del Dios de Israel. Y cuando el Goliat lo amenaza, le dice que lo va a matar y que le va a dar la carne de David a las fieras del campo, David dice que él viene hacia Goliat en el nombre del ejército de Dios. Porque él había Goliat había ofendido el ejército de Dios. David dice que Goliat había ofendido a Dios porque había ofendido al pueblo de Dios. En nombre de Dios, David va a pelear con Goliat. Y usted sabe la historia. Amén. Lo derrotó con una piedra. Pero ¿quién fue que ganó la victoria? Dios ganó la piedra. Y esa confianza de que David tuvo, y que él se acordó de que Dios le había ayudado a pelear con osos y ganar, y lo había ayudado a pelear con leones y ganar, fue lo que le dio la motivación de ir a pelear contra este gigante. Hermano, ¿de dónde Dios nos ha sacado a nosotros? Amén. Aún en medio de esta crisis, Dios está en el trono. Amén. Dios no ha perdido poder. Podemos confiar en Él. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 3: yo, el profeta Habacuc, compuse esta oración para acompañarla con una melodía especial. Entonces ya Dios le ha demostrado y ha hablado a Habacuc. Él había hecho sus preguntas y ahora su actitud ha cambiado, y ahora él hace una oración en forma de canción a Dios. Y esto es lo que dice: Dios mío, versículo 2 del capítulo 3: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho, y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión, dice. Tú eres nuestro santo Dios. Vienes de la región de Temán, vienes del monte Parán. Tu grandeza ilumina los cielos. La tierra entera te alaba. Un gran resplandor te rodea. De tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido. Plagas terribles anuncian tu llegada. Vas dejando en el camino graves enfermedades. Habacuc está hablando aquí acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel del poder de Egipto. Y esta sección da muchos ejemplos acerca de cómo el Señor obró con el pueblo de Israel en el pasado. Cómo Dios lo liberó. El versículo 8 del capítulo 3 dice: Dios nuestro, ¿por qué te decidiste a montar en tu carro de combate? ¿Será porque te enojaste con los dioses río y mar? Con tu flecha heriste la tierra, y esas heridas son los ríos. Cuando las montañas te vieron, temblaron de miedo. Las nubes dejaron caer su lluvia, y el mar rugió con furia. Sus grandes olas se elevaron al cielo. Cuando lanzaste tus brillantes rayos, el sol y la luna se detuvieron. Ustedes saben que Josué pidió que el sol se detuviera. Y usted sabe que Dios lo hizo. Amén. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, hermanos. Y esto es lo que está diciendo Habacuc. Acuérdense del Dios que nosotros servimos. Acordémonos del Dios que detuvo el sol por Josué, por el pueblo de Israel. Acordémonos del Dios que ya ha obrado, que ya ha hecho maravillas en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos pasado por vicios, el Señor nos ha liberado. A mí el Señor me ha liberado de un montón de cosas. Y yo le doy gloria y le doy gracias a Él. Él está digno. Y sinceramente no lo merecemos.
Pero debemos de acordarnos de Dios, donde Dios nos ha traído. El versículo 14 del capítulo 3 dice: sus orgullosos jinetes nos atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pues no podíamos defendernos. Pero tú los mataste con sus propias flechas. Montaste en tu caballo y marchaste sobre agitado mar. ¿Se acuerdan que Dios abrió el mar para el pueblo de Israel, para que ellos pasaran en tierra seca? Gloria a Dios. De eso está acordando el profeta. Y cuando vinieron el ejército de egipcio, fueron ahogados por Dios. Dios tiene el control. Y nosotros podemos mirar hacia atrás y ver sus proezas y ver lo que Él ha hecho. Pero Habacuc se asusta por lo que ha de venir. Versículo 16. Habacuc se asusta por lo que ha de venir. Miren lo que dice el versículo 16. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Han estado ahí. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Habacuc tuvo miedo, aún recordando todo lo que Dios había hecho y pensando en que venía Babilonia. Él tuvo miedo. Nosotros también a veces podemos asustarnos por lo que está pasando. Ahora, en este momento muchos de nosotros estamos en nuestras casas, asustados por nuestros hijos, asustados por nuestros nietos. Y eso en nuestra humanidad no está mal, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos ahí, hermanos. Podemos perturbar nuestra mente pensando en todo lo malo que puede suceder. Pero podemos declarar, hermano, que tenemos gozo aún en medio de estas circunstancias. ¿Por qué podemos tener gozo? Porque servimos al Dios vivo, porque Él es nuestro Padre, porque Él tiene todo el poder. El temor nosotros podemos llevar nuestro temor a Dios. La palabra dice que no estén ansiosos ni angustiados por nada, sino que llevemos toda nuestra angustia, todo nuestro temor a Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que cuando hacemos eso, Él nos va a dar paz a nuestros corazones y a nuestras mentes. Gracias, Señor. Él lo va a hacer, porque Él es el Dios Todopoderoso. Todo se lo podemos llevar a Dios en oración. Amén. Amén. Todo. 8. Habacuc declara que Dios es digno de confianza. Habacuc declara que Dios es digno de confianza. El versículo 17. Escuchen esto. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Aunque todo lo normal y predecible había caído, el profeta decidió alegrarse en Dios. En estos momentos están cayendo los trabajos, hermanos. No podemos comprar porque lo que queremos, porque no podemos ir a comprarlo. No tenemos dinero para comprarlo. Hay muchas personas que han muerto. Podemos, aún en medio de estas circunstancias, regocijarnos en nuestro Dios. En medio de estas circunstancias podemos todavía alabar a Dios y decir: Dios mío, tú eres mi Dios. Tú estás en control. Tú eres mi Salvador. Eso fue exactamente lo que hizo el profeta. Y es lo que nos está llamando a Dios a hacer en este momento. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Pase lo que pase, hermano, aunque no tengamos trabajo, podemos alabar a Dios. Amén. Aunque no tengamos dinero, podemos alabar a Dios. Amén. Podemos alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que está diciendo el profeta. Amén. Yo me regocijaré en mi Dios, aunque las montañas se desmoronen y caigan en la profundidad del mar, como dice Salmo 46. Yo me voy a regocijar en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, mi Salvador. Él es digno de que lo adoremos aún en medio de las situaciones difíciles. Y mira lo que concluye el versículo 19. Yo espero que esto sea no solamente para Habacuc, sino para cada uno de nosotros. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Habacuc declara que Dios es su fortaleza. Amén. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Dios. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Dios tiene el control incluso
si las cosas parecen estar fuera de control. Puedes regocijarte en el Señor, aún en medio de circunstancias difíciles. Nosotros podemos cuestionar a Dios. A Él no le molesta. Pero más que todo debemos de confiar en Él, pase lo que pase. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias por el tiempo que podemos estar aquí escudriñándola, Señor. Mirando qué clase de Dios tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que es digno de confianza. Tú eres el Dios, Señor, que estás en control de todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios que aún cuando respondes al tiempo tuyo, tú respondes, Señor. Tú no eres un Dios injusto, Señor, sino que tú eres un Dios de justicia. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de circunstancias difíciles, a recordarnos, Señor, de todas las cosas que tú has hecho por nosotros, de los lugares donde tú nos has sacado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces, Señor, el temor es más grande, Señor. A veces nos preocupamos tanto, Señor, que nos olvidamos. Padre, pero tú quieres que nosotros llevemos todas nuestras cargas, Señor. Todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Tú quieres que te las llevemos a ti, Señor. Padre, de una vez más te pedimos misericordia por este mundo, Señor. Te pedimos que tú obres en el tiempo tuyo, Señor. Pero te pedimos, Señor, también que tú te llenes de gloria, Señor. Que tu gloria se vea, Señor. Que todo el mundo sepa que tú eres Dios, Señor. Y que tú tienes un propósito para todas estas cosas, Señor. Que tú estás esperando que tu pueblo confíe en ti, Señor. Que confíe en ti completamente, Señor. Porque tú eres digno de confianza. Tú eres el único digno de confianza, Señor. No confiamos en el presidente, Señor. No confiamos completamente en el gobernador, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Que tú vas a obrar en el tiempo tuyo, Señor. Y ahora, el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice conmigo, amén.